Hoy os hablaré de los cuidados de uno de los géneros de plantas de interior más espectaculares que existen, y estas son las ollas, un género que destaca tanto por su increíble follaje como por sus espectaculares flores. Voy a empezar hablando sobre sus características y cuidados, voy a seguir con su propagación para que vosotros también podáis propagarla en vuestras casas y voy a terminar con alguna que otra curiosidad sobre este género que estoy seguro que os gustará. Empecemos. Las ollas forman un género de plantas muy amplio y comprenden entre 200 y 300 especies aceptadas en la actualidad. Este género se encuentra en la familia Apocynaceae, una familia de plantas también muy extensa, con géneros bien interesantes también como son las ceropegias, de las cuales os he hablado 1000 veces en este canal, o por ejemplo las disquidias, con una estética muy parecida a las ollas. Pero de todos estos géneros sería el género olla el más fascinante y el más interesante de cara a tenerlo como planta de interior. Y es que las ollas reciben el nombre vulgar de flor de cera o planta de cera debido al aspecto tan peculiar que tienen sus flores. Estas tienen un aspecto que parece efectivamente como si fuera una escultura de cera, y estas pueden venir en muchos colores y aspectos realmente distintos. Estas se distribuyen naturalmente por zonas tropicales que van desde la India al sur de China o incluso hasta Australia y la Polinesia, es decir, se distribuyen por una gran zona del continente asiático. Estas además, en su medio natural, crecen mayoritariamente como plantas epífitas, es decir, que no crecen en el suelo, sino encima de otras plantas y no las parasitan, sino que simplemente las usan como soporte, simplemente para tener más luz. El hecho de que sean plantas epífitas ya nos da una pista de algunos de sus cuidados a considerar. Como plantas de interior, el género olla cada vez se está popularizando más, esta es la sensación que a mí me da, y es que con el paso de los años cada vez están saliendo más cultivares, más híbridos y más ejemplares distintos, y la gente los está reconociendo y les está gustando. Yo mismo ya sabéis que soy súper fan de las plantas de interior, pero es que el género olla, a medida que pasa el tiempo, me está gustando cada vez más. Esto es así. Vamos ahora ya con sus cuidados. Vamos a empezar con el tema de la iluminación, y es que las ollas donde mejor nos crecerán será en una zona de la casa que reciba el máximo de luz indirecta posible. En este aspecto será vital considerar si tenemos una olla en exterior o en interior. Si la tenemos en exterior, como yo tengo a muchas de mis ollas, lo mejor será ponerla en una zona donde no le dé el sol directo, o en todo caso, si le da el sol directo, que este no sea el sol más fuerte del mediodía, ya que sí que se podría llegar a quemar con cierta facilidad. Yo, por ejemplo, las ollas que tengo en la terraza las tengo ubicadas en zonas donde sé que solo reciben el sol de primera hora del día o el de última hora en la tarde, es decir, cuando ya es un sol muy flojillo y ya no les puede perjudicar. En este aspecto os puedo enseñar este ejemplo de la misma planta. Esta es una olla carnosa Crimson Queen, una planta que destaca por tener el centro de este color verde y la parte como del borde de un color blanquecino, y en este caso esta es la misma planta, pero esta, la que tengo en mi mano izquierda, la tengo creciendo en interior, es decir, recibe menos luz, y esta la tengo en exterior, donde recibe un poco de sol. Ambas crecen perfectamente, pero como podéis ver, esta sí que tiene un tono un poco más amarillento o un verde menos intenso. En interior, pues el verde es más oscuro y pues tiene esta otra estética realmente preciosa. Si las tenemos en interior y queremos que crezcan sanas, por supuesto, lo ideal, como os digo, es ponerla en una ubicación muy bien iluminada. De hecho, por ejemplo, si tenéis una ventana o una parte de vuestra casa que dé directamente al este o al oeste, pues podríamos poner a nuestra olla allí con una cortina que fuera como translúcida para que dejara pasar la luz, pero sin el sol directo más fuerte, y esa ubicación sería ideal. Pero por otro lado también tengo que decir que las ollas pueden crecer perfectamente bien también en zonas de nuestra casa con luz media. No te diría tampoco en zonas de poca iluminación, pero sí en luz media, y esta olla de aquí es una olla Australis y es un ejemplo perfecto de ella. Esta olla lleva conmigo muchos años y está creciendo en una zona de mi comedor que está un poco más alejada de la ventana, y como podéis ver, pues tiene estas hojas con este verde oscuro tan y tan potente, tan atractivo, y lo que sí que en todo caso hay que tener en cuenta es que en zonas menos iluminadas nuestra olla crecerá bien, pero no nos florecerá, ¿vale? Me extrañaría mucho que esta planta llegara a florecer. Con menos iluminación también hay que tener en cuenta que las ollas ralentizan su metabolismo, van más despacio creciendo, pero pues como podéis ver siguen creciendo sanas y fuertes. En todo caso, la ubicación en donde poner a vuestras ollas va a depender mucho de lo que busquéis en ellas. Si estáis cultivando ollas por sus flores, será completamente vital ponerlas en zonas muy bien iluminadas, incluso con un poco de sol directo,
pero si lo que os gustan son sus hojas, sus patrones en las hojas, incluso sus tonos verdes brillantes, pues no va a ser necesario darles tanta luz y las podréis ubicar en más zonas de vuestras casas. Un dato que también quiero mencionar antes de pasar a más de sus cuidados es que en ollas es muy común encontrar tallos como estos. Esto puede que a primeras os dé la sensación de que es una rama seca y es que no tiene ni hojas ni flores, pero esto no es así. Estos son los llamados tallos exploradores o tallos de crecimiento y son realmente comunes en las ollas. De hecho, mirad, este tiene uno, pero si os enseño, por ejemplo, la olla Australis, también veis que aquí tiene otro tallo explorador, o por ejemplo incluso en ollas más pequeñitas es de lo más común ver tallos alargados y sin ninguna hoja. ¿Qué pasa? Que estas plantas son plantas trepadoras, están constantemente buscando alguna superficie a la cual agarrarse y allí poder crecer y desarrollarse más. Estos tallos, cuando encuentran alguna pequeña superficie a la que agarrarse y encuentran una ubicación donde reciben suficiente luz y estabilidad, es entonces cuando empiezan a producir hojas y, en todo caso, en un futuro, si se sienten a gusto en esa ubicación, también pueden desarrollar pedúnculos y de esos sacar flores. En cuanto a la temperatura, lo ideal para una olla es ubicarse en una zona donde este rango esté entre 18 y 28 grados centígrados, por lo que la temperatura que hay en interior de nuestras casas pues suele ser la correcta. El problema en todo caso viene cuando la queremos cultivar en exterior todo el año, como es mi caso. Y es que estas son plantas tropicales, no son muy fans del frío, pero sí que es verdad que hay ciertas variedades que pueden resistir más frío que otras. Yo, por ejemplo, vivo en Barcelona y aquí pues los inviernos no son particularmente fríos, pero sí que son un poco fresquitos y podemos llegar fácilmente a los 5 grados positivos como referencia, incluso un poco menos. Entonces hay variedades como la olla carnosa que sí que me he dado cuenta que pueden tolerar más o menos bien este frío de Barcelona, pero por desgracia con todas las especies no se repite la misma historia. Y es que, por ejemplo, hay otras especies un poco más inusuales como es la olla Kerry. Esta olla destaca por tener las hojas en forma de corazón y es realmente atractiva. Y es que os tengo que contar una trágica historia. Yo, de esta misma planta que veis aquí, esta preciosidad tan bonita, llegué a propagarla y a tener 4 macetas diferentes con olla Kerrys. Todas estaban empezando a crecer, eran pequeñitas, pero estaban empezando ya a crecer. Y en invierno las puse en exterior y la misma semana se me murieron las 3 pequeñitas a la vez, ¿vale? Vino mucho frío y se murieron. Fue horroroso, ahora lo cuento así, pero fue horroroso, por supuesto. Y pues me di cuenta que ciertas ollas son mucho más sensibles al frío, ¿vale? Entonces yo os diría que como referencia, si os gustan las ollas y queréis lo mejor para ellas, siempre que la temperatura baje de los 10 grados, las protejáis en la seguridad del interior de la casa. El tema del riego es también uno de los aspectos más importantes a considerar para el cuidado de una olla, y es que estas son plantas que no toleran nada bien los encharcamientos. De hecho, te diría que las ollas son mucho más susceptibles a pudrirse por exceso de agua que a secarse por la falta de esta. ¿Vale? Pensad que estas son plantas epífitas. En su medio natural están encima de otras plantas y cuando llueve, por ejemplo, pues el agua, digamos que se escurre rápidamente de sus raíces. Están plenamente acostumbradas a pasar un poco de sed en su medio natural y pues precisamente por esto tienen las hojas más o menos suculentas, ¿vale? Cuanto más suculentas, cuanto más carnosas sean las hojas de una olla, pues más capacidad de retención de agua va a tener esta olla y más tiempo va a poder estar esta sin ser regada. Vale, en este aspecto, pues por supuesto, las ollas como la olla carnosa serán particularmente resistentes a esta sequía. Yo como referencia riego a mis ollas ahora en primavera-verano una vez cada 10 días, ¿vale? Pero siempre, sobre todo, comprobando que el sustrato esté seco. Lo normal sería esperarse a que el sustrato se haya secado y en todo caso incluso que las hojas se empiecen a ver un poco ligeramente arrugadas, no mucho, tampoco nos pasemos, pero cuando veamos que las hojas ya están como un poco arrugadillas y ya no pesa el sustrato, pues ya se puede regar, ¿vale? De este modo nos aseguramos de no ahogar a nuestra olla. Por supuesto, cuando estas estén en floración o por ejemplo cuando la maceta sea más pequeña o reciban más iluminación, pues el riego va a tener que ser más frecuente, pero sobre todo sin encharcar este sustrato. Si por ejemplo lo tenemos en un cubremacetas, pues tras el riego, pues comprobar de que no quede agua encharcada en este cubremacetas. Si por lo que sea nos excedemos con el riego y la planta sufre por ello, pues lo más común es que veamos
que nuestra olla empiece a tener muchas hojas amarillas o incluso podridas que se le empiecen a caer. ¿Vale? Esta misma sufrió exceso de agua hace unas semanas. Se puede ver todavía que está sufriendo o que ha tenido este exceso de agua porque muchas hojas siguen estando amarillentas y pues le tuve que sacar muchas de sus hojas que se le pudrieron como síntoma de este exceso de agua. Muchas veces simplemente pues eso, sacrifica algunas hojas pero la planta sobrevive, pero en casos más extremos pues la planta sí que se puede pudrir toda ella y es algo relativamente fácil que pueda pasar si no vigilamos este factor. En el caso contrario, si dejamos que nuestra olla pase demasiada sed y no nos damos cuenta, pues pasará lo que me ha pasado a mí con esta que veis por aquí. Esta es una olla rosita, una variedad también un poco inusual y como veis las hojas las tiene bastante arrugadas. Esta olla pues se ha secado básicamente por falta de agua en este caso y ahora la he regado, pero si es muy extrema esta deshidratación pues le va a costar mucho volver a hincharse con el riego. Es importante sobre todo pues eso, en macetas muy pequeñitas como es este caso, quizá estar un poco más pendientes de no excedernos con la falta de agua porque sí que se pueden secar con más facilidad. Pero por lo general las ollas son plantas muy resistentes a un cierto grado de sequía. En cuanto al sustrato debemos tener en cuenta que las ollas son plantas epífitas y por lo tanto requieren un sustrato especial. Este sustrato tiene que ser obligatoriamente rico en materia orgánica y sobre todo que sea bien aireado, que tenga un alto drenaje. Una posible mezcla de sustrato que podríamos usar para nuestras ollas sería la siguiente. Para empezar, 30% perlita y 30% corteza de pino. Estos dos elementos pues ayudan a la aireación del sustrato y hacen que este sea un bien drenante, que tenga un alto drenaje. Y después un 20% de fibra de coco y otro 20% de humus de lombriz. Lo mezclamos todo y ya podemos cultivar nuestras ollas en esta mezcla de sustrato. Por supuesto, cuanto más drenante sea esta mezcla, ¿vale? Cuanta más perlita o corteza de pino tenga esta mezcla, pues menos nos tendremos que preocupar por el posible exceso de riego. Y esto es especialmente importante en macetas más grandes, ¿vale? Porque en pequeñas, pues el agua se suele secar más rápido y quizá no es tan importante poner el sustrato óptimo, pero para macetas grandes sí que me parece como más importante. Yo de todos modos últimamente estoy usando el sustrato premium de Sibbotanica para ollas. Sibbotanica es básicamente una empresa que se dedica a hacer especialmente sustratos, está como especializada en este tema, por lo que confío plenamente en la mezcla que ellos han hecho para mis ollas. Y uno de los ingredientes que lleva esta mezcla, que a mí me gusta mucho, es el carbón activo. El carbón activo está muy bien también si lo añadís en vuestras mezclas de sustratos, porque ayuda a que este esté como más limpio, más filtrado, y pues es menos posible que sea atacada la planta pues por hongos o por otros patógenos. Dicho esto, si queréis comprar cualquiera de los sustratos de Sibbotanica, recordad que con el código Azalegram tenéis un 10% de descuento. En cuanto al tamaño de la maceta, debemos tener en cuenta que a las ollas les suele gustar, les suele beneficiar estar en una maceta que sea un poco pequeña, les gusta estar con las raíces apretadas, allí es donde suelen crecer con más fuerza y sobre todo donde suelen florecer con más vigorosidad, ¿vale? Nosotros cuando trasplantemos una olla será importante hacerlo en una maceta que sea ligeramente más grande sin pasarnos, ya que en macetas demasiado grandes el agua se suele acumular más fácilmente y pues puede ser más susceptible a pudrirse. Pero es que además cuando hacemos un trasplante de una olla, la energía de la planta se va hacia las raíces y se suele también ir hacia el follaje y pues no será tan propensa a florecer. Pero en todo caso, cada 2 o 3 años pues sí que podemos trasplantar nuestra olla de maceta siempre que vemos que esté apretada y pues lo haremos en el sustrato adecuado. Sigamos ahora con el tema de la floración. Este es sin duda uno de los aspectos más interesantes de las ollas. Lo que pasa es que por desgracia a veces es bastante difícil estimular la floración de nuestras ollas, especialmente en interior. Y hay ciertos aspectos que es vital tener en cuenta. Para empezar, como os he dicho, para que las ollas puedan llegar a florecer en interior será completamente indispensable situarlas lo más cercanas a la ventana posibles, ¿vale? Que reciban mucha iluminación. Pero es que la luz no es el único factor a considerar y es que las ollas no suelen florecer los primeros años de vida. Por ejemplo, si acabamos de propagar una olla, ¿vale? Yo estoy constantemente propagando mis ollas y por eso tengo tantas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, pues son diferentes trocitos de olla que yo propagué. Pues cuando nosotros propagamos una olla es realmente difícil que esta planta nos florezca, al menos durante los primeros años. Y es que las ollas no florecen cuando son plantas jóvenes, tienen que madurar, tienen que hacerse un poco grandes y es entonces
cuando ya tienen un cierto tamaño y una cierta dureza, cuando entonces empiezan a florecer. ¿Vale? Ya que hay muchos aspectos a considerar. Como no, las flores de las ollas son completamente impresionantes, pueden venir en un montón de colores, de formas, de aspectos diferentes, y estas además en muchos casos son flores perfumadas. Esto lo quiero mencionar porque es realmente difícil encontrar plantas de interior que puedan ser perfumadas, ¿vale? Casi todas las plantas aromáticas y así son de exterior, por lo que tener flores perfumadas en interior, si lo queremos, lo podemos conseguir mediante las ollas. Dicho esto, no todas las variedades de olla hacen flores perfumadas, hay variedades que sí y variedades que no. Lo que debemos tener en cuenta es que las flores, más allá de salir solamente en plantas un poco maduras, también salen en los tallos que son maduros, ¿vale? No suelen salir en los tallos nuevos, sino que es en esos tallos que llevan más años con nosotros donde después sale el pedúnculo y de ese pedúnculo sale la flor. Y es que aquí hay otro factor a tener en cuenta, y es que las flores de las ollas salen como en conjunto, salen un montón de flores pequeñitas juntitas, así como en forma de bola, y salen a partir del llamado pedúnculo, como os digo. ¿Qué pasa? Que cuando estas flores se secan es importantísimo no cortar el pedúnculo, porque si cortamos el pedúnculo no volveremos a tener más flores hasta que le salga otro pedúnculo, y a veces es bastante difícil que esto salga. Por lo que, sobre todo, cuando consigáis tener flores en una olla y consigáis tener un pedúnculo, mantened muy bien ese pedúnculo, porque es de allí donde año tras año os irán saliendo flores, o incluso varias veces al año os pueden salir flores de ese mismo pedúnculo, de esa misma estructura. Otro factor en el tema de las flores es que, al menos en mi experiencia, me da la sensación de que las flores suelen salir más fácilmente en tallos verticales, o ¿cómo lo digo esto? Espera. O sea, esto depende de la especie, pero normalmente una misma especie, como por ejemplo esta olla carnosa, cuando crece de forma vertical en un tutor, como sería esto, pues tiende a producir más flores, o estimula a la planta a producir más flores, que cuando la dejamos colgar totalmente. Cuando cuelgan totalmente, a veces les cuesta más producir estas flores. Esto, por supuesto, no siempre es así. En otras variedades, como por ejemplo la olla linearis, ¿vale? O la gracilis misma, que pues tienden a colgar más, pues estas van a dar flores incluso cuando están colgando. Pero por lo general yo me he dado cuenta que cuando crecen de forma trepadora, la mayoría de ollas pues tienden a florecer con más vigorosidad, o al menos con más cantidad y más facilidad. Como os he dicho, algunas flores huelen muy bien, otras muy mal. La mayoría de las flores que yo he olido tienen como un olor así como dulce, parecida a la vainilla, al menos más o menos estas. Las de la olla carnosa pues tienen este olor así ligero que es muy agradable. Pero como os digo, algunas ollas pues no huelen bien, tienen un olor un poco raro. Como hay tantas variedades, pues vamos a encontrar muchas variedades también en el olor de estas flores. ¿Qué pasa? Que en parte esto tiene sentido porque recordad que las ollas están en la familia Apocynaceae. En esta misma familia también están las orbeas, las estapelias y las juernias, que son plantas que destacan precisamente por hacer estas flores con aromas tan desagradables. ¿Vale? Son plantas que atraen a polinizadores como moscas, cucarachas y así, y pues por eso huelen tan mal. Y las ollas pues no suelen usar esta estrategia, pero al estar en la misma familia, pues entiendo que a veces puede que haya alguna similitud. Dicho esto, otro aspecto a considerar del aroma de las flores de las ollas es que este olor es más intenso durante la noche, en la mayoría de casos. ¿Vale? Si tenéis una flor de olla y la oléis durante la noche, este olor será más fuerte. Esto es así porque estas plantas suelen atraer a polinizadores que son nocturnos, y pues por eso las flores huelen más por la noche. Y otro cuidado que quiero destacar antes de pasar ya a enseñaros las diferentes variedades de olla que yo tengo en casa es el tema de las plagas. Y es que las ollas, desgraciadamente, se llevan muy bien con las plagas, son muy amiguitas, y es bastante habitual encontrar diferentes plagas en nuestras ollas, especialmente pulgón y cochinilla, aunque también pueden coger araña roja o mosca blanca o trips o bastantes plagas. De hecho, si me pongo a buscar, es bastante posible que encuentre alguna plaga. Yo intento siempre, como estar súper pendiente, pero... ¡Mira! ¡Ah! ¡Bingo! ¿Veis esta olla? Aquí. Esto de aquí. Espera que no se ve. Esto es una cochinilla. Cochinilla algodonosa. En todo caso, son plantas que pueden ser susceptibles a padecer plagas, a ser atacadas por plagas,
pero si le ponemos insecticida, pues lo podemos tratar con cierta facilidad. En cuanto a las distintas variedades que existen de olla, he de decir que yo en un principio os he dicho que este género comprende entre 200 y 300 especies diferentes, pero realmente hay bastante desacuerdo en este número, y es que en algunas páginas he leído que existen más de 700 especies, en otras que existen 500, en otras que existen entre 200 y 300, hay bastante discordia en este tema, pero lo que sí que es cierto es que el género olla es muy amplio, muy extenso, y más si entendemos que de cada especie pueden surgir diferentes mutaciones y por lo tanto diferentes variedades o subespecies. Por ejemplo, de la olla carnosa, que sería la variedad de olla más popular, yo tengo diferentes tipos en mi casa, ¿vale? Todas ellas de la misma especie, pero diferentes subvariedades. Por ejemplo, esta de aquí es la Crimson Queen, que es un tipo de olla carnosa que tiene el verde en el centro y el color así variegado en los bordes. Y esta es la tricolor, que es básicamente lo opuesto. El color variegado está en el centro y el verde está en los lados. Pero ambas son dos variedades de la misma especie. Dicho esto, os voy a ir enseñando las diferentes especies que yo tengo de olla en este momento, y os iré poniendo en diferentes partes de la pantalla fotos de las flores de estas ollas, porque creo que también es un tema interesante a enseñar. Vamos a empezar por las mismas ollas carnosas, ¿vale? De estas tengo muchas. Tengo, como os he dicho, la Crimson Queen, la tricolor, las verdes normales no la tengo directamente, pero por ejemplo, esta es una tricolor, y como veis, una gran parte de ella es literalmente la olla carnosa verde, sin más. Estas suelen hacer una flor que es o blanquecina o rosada. Por ejemplo, la Crimson Queen suele hacer la flor como más rosada, pero la que es totalmente verde la hace más blanquecina. Es una flor muy bonita, realmente preciosa y con un olor así como bastante parecido a la vainilla. Otra bastante parecida a la olla carnosa es la olla australis. También tiene las hojas bastante carnosas, redondeadas, grandes y de este color verde brillante, y las flores también son muy blanquecinas, realmente preciosas. Por otro lado también tengo la olla Gracillis o la Gracillis memoria, y en este caso las hojas, como veis, ya tienen una forma bastante diferente. No es redondeada, sino que la punta de la propia hoja termina como puntiaguda, en forma puntiaguda, y las flores de la olla Gracillis son más pequeñas y mucho más rojizas. Por aquí también tengo la Grasio petiolata, que las hojas en cierto modo también las tiene similares a la olla carnosa, pero como veis el patrón de las hojas es mucho más interesante, es realmente una hoja muy bonita y las flores son amarillentas realmente espectaculares. Como veis, me está haciendo una de estas ramas exploradoras y la tenía justamente enganchada en el cable de las luces de crecimiento, porque esta planta la tengo aquí, justo aquí abajo. Pero creo que la voy a trasplantar y la voy a poner en una maceta un poco más grande y a ver si se me hace un poco más grande la misma planta. Después las que me gustan mucho son las ollas Matilde, que de estas tengo un montón. Espera, las dejo, os enseño una en particular para que la veáis más de cerca. De estas tengo muchas, tienen la hoja mucho más pequeñita, más redondeada, como más compacta. Es un encanto de olla y es de las que hace más años que tengo en mi casa. Y la flor que hacen es como blanquecina, muy bonita, con un olor desagradable, al menos en mi experiencia. Después está la olla linearis, que es mucho más colgante. Esta cuelga siempre, ¿vale? No puede crecer hacia arriba y las flores que hace son blanquecinas divinas. Otra de las más bonitas es la olla Kerry, la famosa olla en forma de corazón. Normalmente esta planta se suele encontrar como hojas individuales cortadas y clavadas, y lo raro es conseguirla así con el propio tallo, porque cuando la consigues así es cuando entonces se puede hacer grande. Es una olla preciosa, mucho más inusual que las demás, en cierto modo, y sus flores son así como anaranjadas o rojizas, bastante pequeñas, pero muy bonitas. Por aquí tengo la olla eritrina, está un poco enferma la mía, me sabe mal, pero aquí en esta misma maceta tengo dos esquejes diferentes, por decirlo de algún modo. Creo que uno de los dos es el que se está muriendo, el otro creo que está bien, espero que así sea, y en todo caso espero que esta planta crezca bien en un futuro, y la flor que hace es como peluda, tiene una estética súper compleja. Después por aquí tengo la cumingiana. Esta tiene una estética como más simple, ¿vale? Las hojas son como redondeadas, verdes, muy simples, pero a mí me encantan, y las flores, por lo que he visto, también son una fantasía completa. Son amarillas, un amarillo así bastante intenso y preciosas. Esta un poco más grande de aquí es la olla Wayeti. Esta tiene las hojas bastante carnosas, mucho más alargadas, y pues también está sacando un montón de tallos exploradores de momento. Las flores en su caso son así como rojizas y pequeñas.
Por supuesto, también tengo que mencionar las ollas Burtoniae o DS70. En este caso tengo la que es verde normal y la que es un poco más variegada. Ambas son preciosas y las flores también son como rojizas, bastante pequeñas, muy buenas. Finalmente también tengo la olla Rosita, que sería esta pequeña variedad de aquí. Es parecida a la Matilde, pero en su caso las flores no son de color blanquecino, sino que son como más rojizas y más pequeñitas, también muy atractivas. Y después tengo un montón de plantas en casa que a primera vista también podrías pensar que son ollas, como es el caso de esta preciosidad de aquí, pero esto no solamente no es una olla, sino que no está emparentado con las ollas de ningún modo, no se parece en nada en cuanto a su familia ni nada. Estos son cherosicios. Esta está en la familia de los pepinos y los melones y todo esto. Pero a que se parece a una olla a primera vista. Bueno, una fantasía también máxima. Después sí que es verdad que tengo más macetas con más ollas en mi casa, pero todas son ya de las mismas variedades. Es como que he propagado mis ollas en más macetas, ¿vale? Por ejemplo, esta también es una Guayetti, esto es una Burtoniae, pues esquejes que he ido haciendo con el tiempo. Y hablando de esquejes, os voy a enseñar cómo propagar una olla, que es una cosa súper fácil. Vamos a hacerlo. Y es que propagar nuestra olla es súper fácil. Una de las formas más habituales de hacerlo es mediante esquejes en agua y lo único que tenemos que hacer es cortar un trozo de olla de manera que quede o un nudo o dos nudos. De hecho, preferiblemente es mejor que haya dos nudos porque será mediante estos nudos de donde saldrán las raíces. El nudo es cada uno de estos puntos en donde sale las hojas, ¿vale? Es que no sé si se ve bien en cámara. ¿Ves? Pero aquí hay un nudo, aquí hay otro nudo, aquí hay otro nudo, ¿vale? Entonces cortamos, por ejemplo, por aquí. Voy a cortar 3 nudos para estar seguro. Así. Por aquí. ¡Ah! Y después también por aquí. Voy a hacer 2 esquejes. De estos esquejes lo que se suele hacer es quitar las hojas del último nudo, así, para que no entren en contacto con el agua, ¿vale? Y esta parte es la que pondremos sumergida en el agua. Haremos lo mismo con la otra. Y como os digo, esta parte la ponemos sumergida en un vasito con agua. Así. Y esto ya es cuestión de esperar a que eche raíces. Entre 1 y 3 semanas ya te echan raíces y ya lo podemos trasplantar en una maceta, acorde al tamaño del esqueje. Por otro lado, hacer el trasplante es más de lo mismo. Ahora he pensado en hacer un trasplante de la olla Crassiopetiolata, que es esta tan pequeñita de aquí, y lo voy a hacer ante la cámara para que veáis. Voy a bajar un poco el trípode y lo haremos encima de aquí. Vale, voy a trasplantar esta en esta maceta. ¿Veis? La proporción es un poco más grande, o sea, esta es muy muy pequeñita y quiero que tenga un poco más de espacio porque la planta lo merece. No hay mucho misterio, lo único que hago es poner tierra dentro de la maceta, la tierra especial para ollas, en este caso como ya me viene hecha, pues no me tengo que preocupar mucho, hago algo así, perdón, así, y a ver cómo está esto. Saco la plantita, mira, sale fácil, dejo, a mí me gusta personalmente que quede así un poco suelta las raíces, pero sin dañarlas mucho, solo ligeramente, para que se puedan después esparcir en la nueva maceta, ¿vale? Algo así, que estén ligeramente un poco más sueltas. Hago un agujero, un poco más, y le añado un poco más de tierra. ¿Veis, no? Por los lados. Aprieto ligeramente, pero no mucho en este caso, ¿vale? Cuando hacemos un trasplante de un árbol, por ejemplo, de un arbusto, sí que es interesante apretar bien la tierra. En este caso, como es una olla y me interesa que el sustrato esté bien aireado, la aprieto ligeramente, pero con cuidado para no dañar las raíces y para no compactar demasiado el sustrato. Hago algo así y después lo mojo ligeramente. Así. Suficiente, suficiente. Para que se quede todo como más acomodado. El trasplante ya está hecho. Aquí ya tendrá un poco más de espacio para crecer con más vigorosidad. Y lo único que me falta es darle mi toque especial, que básicamente consiste en ponerle un cubremacetas que sea bien mono. Por ejemplo este. La meto aquí dentro y fíjate qué cosita tan cookie, ¿ves? Maravilloso.
Como habéis visto, el trasplante es algo muy fácil y rápido de hacer. Me ha llevado, ¿qué? 20 segundos, no hay mucho misterio. Y ahora, en esta maceta, pues ya tendrá la planta más espacio para poder desarrollarse. Que esta es una Calassio petiolata. Me encanta esta olla y me encantaría que se hiciera un poquito más grande. Ahora sí, vamos ya con las curiosidades. La primera curiosidad es que las ollas, cuando tú las cortas, sueltan una savia de color blanco, ¿vale? ¿Lo podéis ver? Esta savia blanca. Esta savia normalmente es bastante común en plantas tóxicas, ¿vale? Los ficus, las euforbias, son plantas altamente tóxicas y pues te indican en muchos casos que no te puedes acercar mucho a esta savia porque suele ser irritante. En el caso de las ollas, sí que es verdad que no es recomendable que te eches esta savia por el cuerpo, ¿vale? No te la pases por los ojos, pero estas plantas curiosamente son seguras para mascotas. A ver, sí que es cierto que en grandes cantidades sí que puede también resultar una planta tóxica, pero en principio si tu perro o tu gato pues muerde alguna hoja de olla, no debería haber ningún problema. Es una planta segura. Algo relacionado con esta savia que me ha llamado mucho la atención y que yo desconocía, me ha parecido curioso, es que cuando la planta está, por ejemplo, con el sustrato seco y le hacemos un corte, entonces la savia es mucho más densa, mucho más opaca, ¿vale? Más fuerte de color, mientras que si la planta está muy bien regada, esta savia será mucho más transparente. Y en relación a sustancias pegajosas, he descubierto algún dato también informándome sobre las ollas, y es que hay ciertas variedades de olla que cuando florecen son un poco sucias y es que producen néctar al final de la flor que en algunos casos puede gotear fácilmente y si las tienes en casa pues puede ser un poco sucio. De hecho, he visto bastante gente que para evitar la suciedad que produce estas flores de olla pues deciden cortarlas antes de tiempo, incluso saltarse la floración y quedarse solo con las hojas para evitar pues eso, que el néctar quede pegado en el suelo o donde sea. Otro dato sin duda curioso de las ollas es que si tú buscas, por ejemplo en internet, si las ollas son de crecimiento rápido o crecimiento lento, encontrarás ambas opiniones al máximo. O sea, hay mucha gente que considera las ollas plantas lentísimas creciendo y después gente que considera que las ollas son plantas súper rápidas, que en un momento pues se duplican en tamaño y son súper rápidas. Esta diferencia de opinión en este aspecto es así por la curiosa forma que tienen las ollas de crecer. Y es que son plantas que pueden estar básicamente años sin apenas crecer nada, quietas, sin moverse o sin crecer un centímetro, y de repente, quizá con la llegada de la primavera o de calor o un poco más de luz, les empiece a dar por crecer rápidamente. Es como que van por temporadas, pueden estar súper quietas durante un montón de tiempo y de repente hacer un estirón de golpe. Otro dato interesante es que las ollas pueden variar mucho en la textura de las flores y de las hojas. Muchas de ellas son aterciopeladas, como por ejemplo la Burtoniae es ligeramente aterciopelada, si tú la tocas es suavecita y esto es algo realmente común en las ollas. Muchas tienen hojas que son suaves en el tacto y muchas otras son altamente brillantes. Por ejemplo, la típica olla carnosa es muy brillante. De hecho, una buena forma de saber si tu olla está sana es fijándote en el brillo de sus hojas. ¿Vale? Si tú ves que tu olla está brillante, yo a esta no le he añadido nada, si tiene estas hojas naturalmente brillantes, esto es señal de buena salud. Esto le sirve a ella para repeler el polvo, repeler un poco pues los bichos, la suciedad, todo, y es pues eso, una señal de que la planta está sana y creciendo correctamente. ¿Vale? Si esta misma olla la pusiera yo, por ejemplo, más en el sol y se deteriorara un poco, pues es posible que perdiera este brillo natural que tienen y pues sería señal de que quizá no está tan a gusto. Otro dato que me ha llamado la atención de las ollas, que me ha parecido curioso, es lo que ya os he comentado, os lo repito, y es que las flores de olla con olor suelen oler más durante la noche, ¿vale? Esto lo he leído en más de una ocasión buscando información sobre este vídeo. Lo voy a comprobar cuando me salgan más flores, lo voy a comprobar a ver si es cierto, pero se supone que sí, que como estas plantas atraen a polinizadores nocturnos, pues ya están predisposicionadas a florecer y a oler más por la noche para atraer pues estas polillas y estos insectos nocturnos. Y puestos a repetir información, os vuelvo a insistir, por si acaso os lo habéis saltado, que cuando vuestra olla os florezca, ¿vale? Lo hará a partir del pedúnculo. El pedúnculo, jamás de los jamases lo cortéis, ¿vale? Yo esto tampoco no lo tenía tan claro. Yo creo que he cortado más de un pedúnculo en mi experiencia con las ollas. Y es que cuando hace esa estructura, el pedúnculo, este va floreciendo en múltiples ocasiones. Nunca se debe cortar porque a la planta le cuesta mucha energía producir este pedúnculo, pero una vez lo tiene, pues va floreciendo constantemente. Por lo que, sobre todo
cuando tengáis que cortar la flor seca, pues la cortéis ligeramente, pero nunca cortando lo que es la estructura completa. Nunca cortéis el pedúnculo. De este modo, pues tendréis más flores. Finalmente, la última curiosidad que os voy a decir es que algunas especies de olla tienen relaciones simbióticas con hormigas en su medio natural. Un ejemplo muy claro sería la olla imbricata, que la he buscado y tiene una forma súper rara. De hecho, las hojas es como que se arrapan y permiten, entiendo yo, permiten como un hueco, y allí es donde las hormigas ponen su nido y pues se van como, hacen como una relación simbiótica con la misma olla, ¿vale? Entiendo que la protegen de las plagas y las hormigas se benefician pues de este néctar y de este refugio en la misma planta. Esto lo había escuchado yo de las disquidias. Sé que muchas disquidias tienen relaciones simbióticas con las hormigas, pero desconocía que también lo hacían algunas ollas. Dicho esto, hasta aquí este vídeo sobre los cuidados, las variedades, la propagación y las curiosidades de las ollas. Si no conocíais este género, espero haberos hecho llegar la curiosidad por tener alguna olla en casa. O sea, os recomiendo totalmente que probéis con alguna de estas plantas, y si ya tenéis alguna en casa, ponedmelo en los comentarios cuál es vuestra experiencia con estas plantas. Por supuesto, si tenéis algún cuidado de más que añadir o algún consejo de más, estaré abierto a que lo pongáis en comentarios. A mí me encanta que me pongáis más información, siempre está bien. Y en todo caso, yo me despido ya por hoy y nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao.